Bueno, hoy para seguir practicando el uso de IES y los contenidos de la unidad uno, vamos a hacer un ejercicio de ciclo de refrigeración. Este ejercicio es extraído del libro Sengen, eh, de la unidad de ciclos de refrigeración. Antes de empezar en sí con el ejercicio, vamos a hacer un muy breve repaso de los ciclos de refrigeración. Si ustedes ya dominan bien este tema, se pueden saltar unos minutos hasta que vean que empezamos en la pantalla con el ejercicio. Ya. Entonces, primero, ¿de dónde surgen estos ciclos de refrigeración? O nuestro ciclo más ideal de cómo podría ser la refrigeración. Proviene del ciclo de Carnot, pero ahora invertido. ¿Y cuál es la idea ahora? Bueno, nosotros tenemos un ambiente que queremos mantener frío, en este caso sería el de acá, y por diversas razones la temperatura puede subir. Entonces, nosotros para ir extrayendo el calor que necesitamos para que esto se mantenga en la temperatura que requerimos, nuestro refrigerador va a tener aquí un evaporador. En este evaporador circula un refrigerante y este refrigerante va a estar a una temperatura aún menor que la temperatura ambiente frío. Entonces, por ese gradiente o diferencia de temperatura, el calor va a ir desde el ambiente frío hasta el refrigerante que está aún más frío. Y luego, para poder reiniciar este ciclo, porque necesitamos que siempre esté sacando el calor que sobra para mantener la temperatura, van a haber una serie de dispositivos que nos reinician el estado del refrigerante para que vuelva a sacar eh, el calor. En el caso ideal del ciclo de Carnot, hay un compresor, un condensador y una turbina. Como vamos a ver más adelante, el compresor y la turbina los vamos a tener que reemplazar porque en la realidad son dispositivos muy difíciles de tener para que funcionen bajo este ciclo que vemos acá. ¿Por qué? Porque el compresor, si se fijan aquí, de 2 a 3 estaría trabajando en la fase donde hay una mezcla de líquido y vapor. Entonces debería estar comprimiendo al mismo tiempo líquido y vapor. Y eso es demasiado difícil, entonces no existen dispositivos así. Y los que existen son muy costosos. Para tenerlo en cada ciclo de refrigeración no vale la pena y por eso se han hecho unos cambios que vamos a ver después. En el caso de la turbina, que va aquí del punto 4 al punto 1, si uno mira en el gráfico de aquí al lado, se pueden dar cuenta que en el ciclo invertido de Carnot, aquí está también en mezcla de líquido a vapor. Y como recuerdan ustedes de las turbinas no pueden entrar líquido porque estas gotitas, aunque sean pocas, pueden dañar la turbina. Son como palitas que pueden hacer daño. Entonces, por eso, en la realidad también se reemplaza. ¿Y por qué se reemplaza? La turbina se reemplaza por una válvula de expansión y el compresor se reemplaza por este acá, que también es un compresor, pero la única diferencia es que ahora ya no va a estar trabajando con mezcla. ¿Cómo lo logran? Se logra ya llevando aquí el punto 2 mucho más acá, o sea, evaporando un poco más hasta el máximo que ya aquí estaré en vapor saturado y luego comprimiendo ya el vapor saturado como vapor sobrecalentado, pero siempre como vapor. Entonces ahí está solo en una fase, la sustancia de trabajo, que en este caso es el refrigerante. El condensador después se mantiene y aquí viene la válvula de expansión. Y esta válvula, como ven acá, sí puede trabajar como con una sustancia tipo mezcla, pero a diferencia de la turbina, va a incluir sí o sí ciertas irreversibilidades. Y al incluir estas irreversibilidades, el proceso 3 a 4 ya no va a ser isentrópico, por eso aquí la línea está punteada, y va a moverse o desplazarse un poco más hacia acá la entropía. Esto sigue siendo un caso ideal. ¿Por qué? Porque en la realidad vamos a tener aún más irreversibilidades, inevitables, como por ejemplo las irreversibilidades que hay en los codos que provocan pérdidas de presión, la fricción que puede haber en el compresor, pérdidas de calor en otros lugares, etc. Entonces nuestro ciclo ya no se va a ver tan bonito como el de acá y se va a ver algo más como este. En los ejercicios que vamos a ver ahora, eh, hay reversibilidades como esta, no necesariamente tienen que o tenemos que llegar a tomar en cuenta todas, porque puede que existan algunas, pero que no causen
grandes cambios en nuestros resultados finales, entonces algunas se desprecian. Ahí va a depender de cada caso o de cada enunciado de un ejercicio cuando ya son cosas más como de libro. Así que ahora vamos a ir acá a leer nuestro ejercicio. Dice, un refrigerador comercial con refrigerante R134A como fluido de trabajo se usa para mantener el espacio refrigerado a menos 30 grados. Eso es lo que queremos. Rechazando su calor de desecho a agua de enfriamiento que entra al condensador, o sea, aquí. A 18 grados Celsius a razón de 0,25 kilogramos por segundo y sale a 26 grados Celsius. El refrigerante va a entrar al condensador a 1,2 megapascales, que es lo que está acá, y 65 grados Celsius, y sale a 42 grados Celsius. El estado a la entrada del compresor es de 60 kilopascales y menos 34 grados Celsius. Se estima que el compresor gana un calor neto de 450 watts del entorno. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta al tiro que ya no está este compresor como en ciclo ideal porque está ganando calor sin alguna especie de reversibilidad, que ya nos va a convertir este proceso en algo un poco más real. Y nos pide que determinemos la carga de refrigeración, con esto se refiere a la masa del refrigerante, la calidad del refrigerante a la entrada del evaporador, o sea, en el punto 4, el COP del refrigerador y la tasa máxima de calor retirada teórica máxima para la misma entrada de potencia del compresor. Lo vamos a ver después y cuando siempre que se habla de máximo o de mínimo, probablemente tiene que ver con el ciclo de Carnot. En el caso de la refrigeración, con el ciclo invertido de Carnot. Entonces ahora nos vamos a ir a IES, donde yo ya copié todo el texto y el dibujo también para que se nos haga un poco más fácil. Como recuerdan que les dije, para escribir texto ustedes pueden o poner dos comillas o pueden poner estos paréntesis de llave. Cuando ponen las dos comillas y se van a esta ventana de acá, la información debería aparecer. Ahora no es el caso, creo que es porque no hay ecuación. Mm, Ahí está. Cuando ponen dos comillas, la información aparece en esta ventana de resumen. Cuando ponen estos paréntesis de acá, la información, el texto no aparece. Les puede servir para cuando quieran tener aquí las cosas ordenadas en esta ventana como impresión, pero no quieren que todo el texto aparezca porque pueden ser notas que ustedes toman como para no perderse. Bueno, entonces ahí le escriben como con paréntesis ya. Ya. Entonces el paso uno, si ocupamos nuestra metodología de 7 pasos o enfoque sistemático de resolución de problemas, el paso uno son los datos que podemos extraer del problema. Y eso incluye cómo podemos explicar nuestro problema. Entonces, a grandes rasgos, lo que vamos a estudiar es un ciclo de refrigeración. Y aquí podemos poner que se va a estudiar un ciclo de refrigeración que posee un compresor, un condensador, una válvula de expansión y un evaporador. Así. También podemos poner, para acelerarnos ya a la película, es un ciclo de refrigeración eh, real, entre comillas, porque incluye irreversibilidades. No es con todas las irreversibilidades, pero ya no es el caso perfecto o ideal. Y otro dato importante que no a veces está, porque a veces el intercambiador solo intercambia su calor con aire. En este caso tenemos que este intercambiador de acá, que es un condensador, va a intercambiar calor con agua. Entonces es otro punto como distinto a los ejercicios típicos que también nos conviene anotar. Condensador, dor de calor, baja con dos fluidos.
Uno va a ser el refrigerante, por un lado, y por otro lado, sin entrar en contacto físico, pero sin contacto térmico, va a estar el agua. Y agua. Con esto me refiero a que no se va a mezclar el refrigerante con el agua, así como una mezcla de las dos cosas, pero van a ceder calor el uno del otro. Guardamos porque a veces nunca saben cuándo se puede borrar todas las cosas de ellas. Eh, ¿Qué otro dato podemos extraer? El primer dato que podemos extraer es la sustancia de trabajo. Nuestra sustancia de trabajo va a ser el refrigerante, que en este caso es R134. Es una minúscula porque la mayúscula significa otra cosa en la denominación de refrigerante. Y ahora ya vamos a los datos numéricos. ¿Qué datos tenemos del punto 1? En el punto 1, por ejemplo, tenemos que la presión son 60 kilopascales. Entonces, a presión le vamos a asignar nosotros la letra P, ponemos un 1 al lado para decir que es el punto 1 y decimos que vale 60 kilopascales. Si se dan cuenta acá, estamos trabajando con esas unidades de medida, así que no tenemos que hacer ningún cambio. Vamos a ir a ver aquí el sistema de unidades. Se fijan, la presión está en kilopascales, entonces no hay que hacer ningún cambio y escribimos 60. Si queremos poner la unidad de medida, abrimos paréntesis cuadrado y escribimos kilopascales. También tenemos como dato que la temperatura 1 es menos 34 grados Celsius. Seguimos avanzando por acá. También teníamos de dato que el calor de entrada del compresor es 450 watts. O sea, vamos a poner aquí calor in, compresor, es igual a 450 watts. Para ponerlo todas las mismas unidades de medida, porque como sabemos después la energía interna o la entalpía nos va a dar en kilojoule partido por kilogramo, vamos a poner esto en kilojoule también, que va a ser 0,45 paréntesis de unidad y kilojoule partido en segundo. Los joules partido en segundo son watts. Para ponerlo en kilo, vamos a dividir 450 por 1000 y da 0,45. Después ya nos vamos al punto 2. El punto 2 tenemos que la presión es de 1,2 megapascales. Lo mismo que antes, como estamos trabajando en kilopascales y no megapascales, vamos a pasar los mega a kilo. Y ahora sería multiplicar por 1000, entonces esto quedaría 1200 kilopascales. Temperatura 2 igual es un dato que ya tenemos, que son 65 grados Celsius. Después nos vamos a los datos del agua. Tenemos que la temperatura de entrada del agua va a ser igual a 18 grados Celsius. Tenemos que la temperatura de salida del agua es igual a 26 grados Celsius. Y también teníamos que la masa de entrada del agua es 0,25 kilogramos por segundo. Pongo aquí en mi agua es igual a 0,25 kilogramos por segundo. Y trabaja con comas para los decimales, no con puntos, entonces tenemos que cambiar este punto de ahí por una coma. Y error porque al guardar yo esto estaba como,
Ahí sí, ahí entendió que era una unidad de medida. Ahora vamos con los datos del punto 3. En el punto 3 solo tenemos de información la temperatura 3, la primera vez. Temperatura 3, 42 grados Celsius. Y del punto 4 no tenemos datos a primera vista. Y el otro dato que nos falta es que la temperatura del espacio refrigerado es menos 3. Espacio refrigerado igual a menos 30 grados Celsius. Y esos son todos los datos que podemos sacar sin inferir nada del enunciado textual solamente. Ahora, el paso 2 es hacer el dibujo. El dibujo ya venía aquí en el libro, pero si no está o si no está completo con los números, ustedes pueden completarlo con los datos de acá. Y les va a ayudar mucho más a entender el ejercicio de después. Y si les falta un dato, qué datos tienen, qué datos no, el dibujo es muy útil. El paso 3 son las suposiciones. Otra parte súper importante porque les puede ayudar a simplificar cosas o, si no, a complicarse un poco más. Entonces, dentro de las suposiciones, podemos poner que no va a haber más pérdidas ni ganancias de calor en otros lugares más que los que ya mencionamos. No hay. Entonces vamos a suponer que todas estas tuberías están bien aisladas, que si sale aquí 65 grados, va a llegar acá con 65 grados, todas esas cosas. También podemos suponer que la presión que nos están dando acá está en presión absoluta, o sea que ya se sumó la presión atmosférica, porque como saben ustedes, las tablas y todo eso trabajan con medidas absolutas. Y la presión manométrica que ustedes obtuvieron en sus visitas industriales o a terreno es la manométrica relativa, entonces hay que sumar la presión atmosférica para tener la presión absoluta. Y aquí, como no dice si lo sacaron de un manómetro, no, asumimos que es presión absoluta. Aquí no hay que sumar nada de presión atmosférica. También podemos suponer que los dispositivos están trabajando como flujo estacionario. Estacionario. Y por lo general, a medida vamos desarrollando el ejercicio, llegan más suposiciones que tenemos que hacer. Entonces, siempre aquí, si lo están escribiendo en el cuaderno, es mejor dejar un espacio. Y si no, después seguimos anotando más cosas. Guardamos de nuevo por si acaso. Y ya nos vamos al paso de aplicar las leyes. Para aplicar las leyes, vamos a hacer un balance de energía en cada uno de los dispositivos. Y para más comodidad me voy a venir acá. Tenemos que esta era nuestra fórmula total de balance de energía. Entonces, primero vamos a hacer el balance de energía para el compresor. Así que vamos a hacer el dibujo aquí solo en el compresor. Ponemos nuestra frontera acá. Disculpen que estos dibujos me queden tan feos. Entonces, vamos a ver qué sucede aquí. ¿Tenemos calor de entrada? Sí tenemos un calor de entrada. ¿Tenemos calor de salida? No. Así que vamos a asumir que esto es cero. ¿Tenemos trabajo de entrada? Si hay trabajo de entrada. Trabajo de salida no dice nada. Energía de masa de entrada. Como se dan cuenta aquí, si está entrando refrigerante a este compresor, entonces sí vamos a tener masa de entrada y también de salida porque sale refrigerante del compresor. Cambio de energía interna no hay porque suponemos que está
Supusimos que está operando como flujo estacionario. Si de repente ahí se confunden con el cilindro émbolo, que es un sistema cerrado, me pueden hacer preguntas por correo para que yo les explique la diferencia en horario de consulta. Pero como aquí este compresor está operando en estado estacionario, la energía interna también se hace cero. La energía cinética del sistema también es cero porque ese compresor va a estar ahí y va a estar quieto todo el rato en el sistema de refrigeración. Energía potencial también, porque si puede bien tener cierta altura, en el estado uno, en el tiempo uno, ahora ya, en 5 minutos más va a seguir estando a esa misma altura. Entonces la energía potencial va a ser la misma y la diferencia de energía potencial, que es lo que está acá, va a ser cero. Entonces solo sobrevive esto de acá. Ahora, si le queremos dar como las letras que tenemos acá, podemos tener que, vamos a tener un Q de entrada, por aquí el compresor. Vamos a tener que va a haber un W de entrada y una energía de masa de entrada. ¿Cómo vamos a representar eso? Como la masa del refrigerante, vamos a poner M, por la entalpía de entrada. Siempre se representa por la entalpía esta energía de masa. La entalpía de entrada va a ser la entalpía 1. Y ahora, la energía de salida va a ser la masa del refrigerante también, pero ahora por la entalpía con la que sale el refrigerante, que va a ser 2. Y ahora vamos a copiar esto acá en nuestro IES. Tenemos aquí balance de energía. Teníamos un valor de entrada más un trabajo de entrada más la masa por la entalpía 1 menos la masa por la entalpía 2. Ya. Aquí esto es un dato. Esto de acá es una incógnita. No sabemos qué es, así que la podemos dejar marcada con otro color. La masa de refrigerante o la carga de refrigerante también es nuestra incógnita, lo que nos preguntan aquí en letra B. Así que también la podemos dejar marcada. O sea, en total tenemos una ecuación con dos incógnitas. No se puede resolver. Una ecuación hasta que no digamos que esto es igual a cero. Que si se dan cuenta acá, todo lo del lado derecho se eliminó, se hizo igual a cero. Entonces esta ecuación nos queda aquí igual a cero. Ahora podemos seguir haciendo los balances, pero para no perdernos yo les recomendaría que definan al tiro los estados o propiedades del punto uno y 2 que son los que estamos ocupando. Entonces esto quedaría así como las propiedades del punto uno es la entalpía. Entonces, para calcular la entalpía nos vamos a opciones, acá, a propiedades termofísicas, seleccionamos nuestro fluido de trabajo, que en este caso nuestro fluido de trabajo es R134A. Entonces buscamos aquí donde está el R134A, 123, 125, acá está. Y queremos calcular la entalpía. ¿Qué datos tenemos para del punto 1? Tenemos presión y tenemos temperatura. Así que con estos mismos datos no los cambiamos, vamos a calcular la entalpía. Para no confundirnos con las otras, le ponemos H1 y después vemos que vamos a ocupar.
Vamos a calcular la entalpía del refrigerante de 234A con datos de temperatura y presión. ¿A qué temperatura? A la temperatura 1. Ese fue el nombre que pusimos acá, así que se lo asignamos acá. ¿A qué presión? A la presión 1. Por aquí decimos que P va a ser igual a presión. Y aquí ponemos guardar. Sigue actualizando. Y otro dato más ocupamos aquí en este balance, la entalpía 2. Así que podemos copiar y pegar nomás. Reemplazamos el 1 por un 2. Y miramos, que ya tenemos el punto 2, también presión y también temperatura. Así que aquí vamos a reemplazar temperatura y presión 2, que ya declaramos esas variables acá más arriba. Si nosotros ponemos resolver ahora, que si se acuerdan resolver era con la calculadora, nos va a dar error. ¿Por qué? Porque tenemos más incógnitas que ecuaciones. Ahora, si dejamos esto comentado, ponemos resolver, se va a resolver porque no tendríamos incógnitas. O sea, las incógnitas serían AT1 y AT2, pero eso las podemos calcular con los datos que ya tenemos. Y acá aparecería. Veamos. Ahora vamos a seguir con el balance de energía, pero en el condensador. Por acá voy a borrar esto. Entonces el condensador funciona de otra forma, porque vamos a tener un intercambiador de calor con dos fluidos de trabajo, habíamos dicho. Entonces podemos hacer un balance en cada uno de esos dos fluidos de trabajo. Voy a dibujar aquí por una parte el agua, por otra parte el refrigerante. Vamos a decir que esto va a ser R134A y esto va a ser el agua de enfriamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí para reiniciar el ciclo, este calor o la energía que se absorbió y que varió acá, se va a desechar al ambiente. ¿Y a qué ambiente en este caso? Al agua. O sea, este condensador va a botar una tasa de calor que es UH. Vamos a escribir acá. Y sale UH y va a entrar al agua. Y podemos poner dos volúmenes de control. Primero hagamos nuestro balance de energía para el agua. Dibujamos esto bien, nos vamos a dar cuenta que de aquí tenemos agua de entrada y agua de salida. Que el agua que entra está a 18 grados Celsius y el agua que sale está a 26 grados Celsius. Y tenemos un calor de entrada que en este caso es 4. Si planteamos este balance de aquí para el agua, que se va a hacer 0, calor de salida, no tenemos calor de salida, no tenemos trabajo de entrada ni de salida, tenemos masa de entrada y masa de salida, y nuevamente no cambia ni la energía interna, ni la energía cinética, ni la energía potencial. Entonces esto lo podemos reescribir como un Q de entrada subíndice H, la masa, pero ahora masa de agua, por la entalpía de entrada, pero del agua, menos
la masa del agua que sale lo mismo que entra por la entalpía de salida del agua. Y eso igual a cero. Así que lo vamos a escribir ahora en IES y nos quedaría balance condensador luego de más la masa de agua, que ese dato lo conocemos, por la entalpía de entrada del agua menos la masa del agua por la entalpía de salida del agua, igual a cero. Esto de aquí es un incógnito. Esto de acá es un dato, lo teníamos por aquí escrito. La entalpía del agua de entrada y de salida la podemos calcular. ¿Y cómo la podemos calcular? Con una suposición. Podemos suponer que el agua va a estar a presión atmosférica. Suponemos que el agua está a presión atmosférica. ¿Y por qué lo suponemos? Porque no dice lo contrario primero. También porque si no, no podríamos resolver el ejercicio. Y además porque aunque nosotros variemos mucho la presión y no sea la presión atmosférica, la entalpía del agua no va a variar mucho. Y se los puedo mostrar al tiro. Vamos a suponer que la presión atmosférica también es de 100 kilopascales, no de 100. Es como una aproximación. Entonces, vamos a decir que la entalpía de entrada del agua sería igual. Vamos de nuevo aquí a opciones, función info. Ahora el fluido de trabajo ya no es R134A, sino que ahora es agua, así que buscamos aquí el agua, ponemos entalpía y también vamos a entrar con temperatura y presión. Vamos a esa H que nos sobra, es igual. Aquí ponemos que lo que tenemos es la temperatura de entrada del agua. Y la presión, aquí mismo vamos a poner presión atmosférica. Y arriba podemos definir que la presión atmosférica es igual a 100 kilopascales. Y lo mismo para la entalpía de salida. Nuevamente, ahora la temperatura va a ser la temperatura con la que está saliendo la vaca. Vamos a dejar un poco comentadas estas cosas para poder ver los valores de la entalpía. F2 es otra tecla que sirve para resolver en vez de la calculadora. Nos da que la entalpía de salida del agua es 109 y la entalpía de entrada es 75. Pasa si le ponemos aquí, mira, 76, 109. Y aumentamos un orden de magnitud. Si ahora 10.000 en vez de 100 kilopascales. 84, 118. No cambia tanto. Entonces, suponer que es un poco menos, un poco más, no hace una gran diferencia. Por eso podemos suponer con tranquilidad que está a presión atmosférica. Eh, vamos a descomentar esto. Entonces, aquí, si volvemos a esta parte de acá, nos damos cuenta de que tenemos una sola incógnita, que sería QH. Ya se puede resolver. Si dejamos comentado lo de arriba. Y ahora vamos a hacer el balance de energía, pero por parte del condensador en el refrigerante.
Vemos aquí. Vamos a hacer aquí abajo nuestro sistema. Mm, mm. Tema de aquí. Vamos a escribir de nuevo a ver qué es ese cero y qué no. Ahora, calor de salida sí vamos a tener, pero calor de entrada no. ¿Por qué? Porque este QH está saliendo del refrigerante, no entrando. Trabajos no hay, cambio de energía interna, cambio de energía potencial igual a cero. Entonces solamente va a sobrevivir nuestro calor de salida, y ahora es QH pero negativo, porque como decimos que está saliendo, negativo. La energía de entrada va a ser la masa de ahora de refrigerante por la entalpía con la que está entrando. Estamos acá, si fijan aquí en el condensador, está entrando refrigerante en estado 2 y sale en estado 3. O sea, va a entrar con una entalpía 2 y sale con una entalpía 3. Va a ser igual a 0. Si volvemos para acá, ahí es, y copiamos esa información. Vamos a copiar y pegar aquí para ahorrar tiempo. Lado del R134A. Esto es negativo. Ya no es M de agua porque es de refrigerante. Y la entalpía ahora va a ser la de entrada, la 2, y la de salida, la entalpía 3. La entalpía 2 ya la tenemos aquí. Y la entalpía 3 quizás la podemos calcular. Ya. De la parte 3 tenemos que la entalpía 3 tenemos la temperatura. Y también tenemos la presión. ¿Por qué tenemos la presión? Porque el condensador está operando en cambio de fase. Cuando está en cambio de fase, se supone que la temperatura se mantiene constante. La única diferencia es que acá, si volvemos a este dibujo de aquí, vamos del punto 2 a 3, empezamos a una temperatura mayor porque estaba como vapor sobrecalentado, refrigerante en estado de o fase de vapor sobrecalentado. Pues logramos bajar la temperatura, tuvo un cambio de fase a presión y temperatura constante hasta llegar acá al líquido saturado. Pero toda esta línea es una línea isobárica, o sea, presión constante. Así que podemos decir que la presión 2 vale lo mismo que la presión 3. Así que acá, en esta ecuación, solo tenemos una incógnita, que sería la masa. Eso es refrigerante. Si dejamos esto de nuevo comentada, aquí tenemos más incógnitas, nos damos cuenta que es solo una incógnita. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. O sea, es un sistema que se puede resolver. Y si ponemos resolver en la calculadora, nos da efectivamente cuál serían los resultados de esto. Y aquí nos da la masa de refrigerante. Y como estamos trabajando en tazas es cuando tiene el puntito arriba la información, está esta información en kilogramos partido en segundo. Kilogramos segundo. Calor está en kilojoules partido en segundo. A las unidades de ellas a veces se confunde, se enreda el programa, entonces no se preocupen mucho si les dice que hay una incoherencia de unidades,
Mejor piénselo bien ustedes, escríbanlo en el cuaderno o escríbanlo manualmente aquí porque tiene como algunos defectos ahí. Yes. Le ponemos ok, ok, ok. Ya. Entonces ya no es incógnita ni esto, borramos, ni esto, tampoco es esto y tampoco es esto. Si miramos esta ecuación de aquí arriba, teníamos dos incógnitas y una era la masa, que fue la que despejamos recién. Entonces esta ya tampoco es incógnita, no es, no es. Así que el trabajo igual se podría despejar de acá. Si miramos, trabajo que necesita el compresor para operar. No, tenemos dos incógnitas porque también tenemos valor de entrada. Lo puse aquí y le puse otras letras. Si ponemos solo eso, nos va a dar error porque entiende que es como una incógnita diferente. Tenemos F2, nos da el resultado. Ya. Con eso respondemos la pregunta B. La carga de refrigeración. Nos falta responder la calidad del refrigerante a la entrada del evaporador. La podemos ver ahora y después hacemos el COP rápidamente. Intentemos hacer el balance de energía ahora, pero para la válvula de expansión. Vamos nuevamente a nuestra hoja de acá, a borrar un poco de estas cosas. También ya lo hicimos. Y ahora vamos a poner eh, nuestra frontera del sistema en la válvula. Vamos a fijar solo lo que pasa en la válvula. En la válvula no tenemos ni entrada ni salida de calor, ni entrada ni salida de trabajo. Sí tenemos entrada y salida de masa y tampoco tenemos cambio de energías dentro del sistema. O sea, solo sobrevive la masa que entra y la masa que sale. La energía que proviene de ahí. Sería masa de refrigerante por entalpía 3 menos lo que sale, que es masa de refrigerante por entalpía 4, igual a 0. Volvemos a IES y copiamos eso mismo. Balance de energía. Borro esto porque tampoco es incógnita ya. Eso destacado solamente para mantener el orden. No, es entalpía, válvula de expansión. Y es entalpía 3 y sale con una entalpía 4. Entra con entalpía 3, sale con entalpía 4. La entalpía 3 la tenemos, la entalpía 4 no la tenemos. Pero tenemos otro dato que podemos deducir de mirar el gráfico del ciclo de refrigeración. Si volvemos aquí al gráfico, nos damos cuenta que esto aquí sale con llega a una determinada presión, sale desde la válvula de expansión y esa presión la mantiene porque está en cambio de fase cuando llega al punto 1. O sea, la presión del estado 4 va a ser igual a la presión del estado 1. Punto 4, entonces sabemos la presión. Y si miramos mejor aún esta ecuación, nos damos cuenta que este dato lo conocemos.
nos damos cuenta también que la entalpía 3 igual la conocemos. La masa la conocemos y lo único que no conocemos es la entalpía 4. O sea, si esto le ponemos aquí, resolver, se va a resolver. Nos va a decir cuánto es la entalpía 4. Y nos dice por acá que la entalpía 4 es 111,2 kilojoule partido en kilogramo. ¿Y qué nos preguntan en la letra A? La calidad con que el refrigerante entra al evaporador, o sea, la calidad que tiene en 4. ¿Cómo podemos calcular eso? ¿No? Primero empezamos aquí en el punto de estados y de la misma forma que calculamos la entalpía, nos vamos a opciones, function info. Ahora seleccionamos nuestra sustancia de trabajo y es R134A y lo que queremos calcular, que en este caso es calidad, o sea, quality. ¿Qué dato tenemos? Tenemos la entalpía, que la entalpía 4 la tenemos, y específica, y también tenemos la presión. Por una razón no me da la opción de presión, pero vamos a intentarlo así. X4 es P4, es P y es P4. Probemos si funciona. Y si funciona, nos dice que X4 es 0,4795. O sea que un 47,95% está en fase de vapor del refrigerante y el resto está en fase líquida. Ahora, el único dato que nos falta determinar es QL, que lo podemos determinar al hacer el balance de energía en el evaporador. Así que vamos de nuevo para acá, vamos acá y hacemos nuestro balance de energía. Ahora ponemos la frontera aquí en el evaporador. Quizás es cero. El calor de entrada tenemos, que es Q sub L. Calor de salida no tenemos. Trabajo de entrada tampoco. Trabajo de salida menos. Energía de entrada sí tenemos. Energía de salida igual. Y cambio de energía dentro del sistema no tenemos. O sea, esto quedaría como QL. Correcto es poner ahí un puntito. Masa también con un punto porque estamos hablando de flujo másico por la masa de entrada, que en este caso es esta de entrada que es H4, menos energía de salida que sería M punto por H1. Y esto igual a cero. Este dato igual lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, o sea, y eso va a poder reemplazar o despejar rápidamente. Vamos a copiarlo aquí. Entonces, energía en el evaporador. Huele la entalpía de entrada, que es 4, la entalpía de salida, que es 1. Vamos a resolver y de ahí. ¿Y esto para qué nos sirve? Para poder descubrir cuál es el COP. ¿Por qué? Porque el COP se define, el COP real. Se va a definir como lo que queremos o lo que queremos hacer, que en este caso es retirar una cierta cantidad de calor, una tasa de calor que es Q sub L, con lo que necesitamos para eso. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos trabajo de entrada.
es el trabajo que necesita el compresor para volver a reiniciar el ciclo. Y a este trabajo de entrada lo llamamos WI. Ponemos resolver y nos da el código. Con eso ya respondimos también la letra C. La letra D nos pregunta la tasa máxima de calor retirada, teóricamente, para la misma entrada de potencia del compresor. O sea, cuando habla de la tasa máxima de entrada de calor teórica, está hablando de un ciclo de Carnot. O sea, nos pide el COP de Carnot. Así que vamos para acá y vamos a escribir y vamos a calcular el COP ideal. Y si recuerdan, tiene que ver con la temperatura. Este de acá. Tenemos la temperatura L low, si la tenemos, porque nos dice que el espacio tiene que estar a menos 30 grados Celsius. Tenemos la temperatura hot, la temperatura alta, high. Eh, temperatura high también la tenemos si suponemos que esa habitación está a la temperatura con la que entró el agua a ese evaporador, a ese condensador, perdón. Entonces, en nuestras suposiciones agregamos otro dato más y decimos que la temperatura ambiente es de 18 grados. O sea, si nos imaginamos el refrigerador de nuestra casa, lo que quiere este ciclo en particular es tener dentro del refrigerador el espacio a menos 30 grados y fuera, en el ambiente de la cocina, estaría a 18 grados porque ahí es donde va desechando el calor que absorbe el refrigerante del refrigerador. Entonces aquí hay otro dato súper importante que cuando están ocupando esta fórmula acá, cuando trabajan con temperatura, tiene que estar en unidades absolutas. Las unidades absolutas para la temperatura son Kelvin, o sea, TL vamos a decir va a ser igual a menos 30 más 273 para pasarlo aquí. Vamos a ignorar hoy por ahora el decimal. Y T high va a ser igual a 18 más 273. Entonces el COP ideal o COP máximo va a ser igual a L dividido en paréntesis TH. ¿Se fijan? Otro como detalle importante es que IES no distingue las mayúsculas de las minúsculas. Entonces, si yo escribo aquí TH con minúscula, para IES es lo mismo que escribir que yo estuviese escrito con mayúsculas. Así que van a entender que este número es el de acá arriba. A veces tiene sus ventajas, a veces sus desventajas. Y con eso calcula el COP máximo. ¿Qué nos dice además esto? Nos dice que tenemos que calcular la tasa de calor retirada teórica máxima. Eso se refiere a tasa de calor retirada teórica máxima, UL punto máximo, para la misma entrada de potencia en el compresor, o sea, para el mismo W de entrada. Así que vamos aquí a definir una nueva variable que va a ser Q sub L máximo, y si lo queremos escribir en el COP, sería Q máximo, ¿no? Va a ser igual al Q sub L máximo, pero dividido en el mismo trabajo que teníamos antes, que es WI. Y nos va a dar Q sub L máximo, que sería este de acá. Eso sería la máxima cantidad de kilojoules por segundo que podría retirar este eh, ciclo de refrigeración si trabajase como un ciclo ideal de Carnot inverso. Pero nosotros sabemos que en la realidad eso es imposible de conseguir. Pero nos sirve para tener una aproximación de qué tan bueno y qué tan malo es nuestro ciclo de eh, refrigeración real. El paso 7 ya es escribir los resultados
y decir las conclusiones que se pueden sacar de esos resultados. O sea, podríamos comparar lo real con lo ideal, eh, podríamos decir nuestras aproximaciones que tuvimos que hacer, o sea, para enmarcar hasta dónde es válido nuestro análisis y todo el resto de cosas de análisis que a ustedes se les ocurra. Pero por ahora la vamos a dejar hasta aquí. Si alguien tiene alguna duda, me puede escribir un correo, valeria.lea@frontera.cl, o puede ir en horario de consulta al laboratorio de termotecnia gas, que es donde yo suelo estar. Eso sería todo por este ejercicio. Nos